Seguimos con más información en la pantalla de Canal E. Comenzamos un nuevo segmento informativo y ya vamos a comenzar a analizar todo lo que está ocurriendo en el sector económico. Lo vamos a recibir a Pablo Ferrari, él es economista. ¿Cómo estás, Pablo? Bienvenido, gracias por estar del otro lado. Muchas gracias, buenas tardes. Gracias por recibirnos. Bueno, vamos a hablar sobre la posible llegada de fondos frescos por parte del Fondo Monetario Internacional. Algunos títulos que también dejó el presidente el fin de semana en esta apertura de sesiones ordinarias y también habló sobre la salida del cepo. Que dijo, según él, que a principios del 2026 ya no contaríamos con este impedimento de la economía. ¿Cómo estás viendo estos títulos y qué pensás con el nuevo también tratado que se está llevando adelante con el fondo? Me parece que el presidente empezó a reconocer de manera tímida que pueden venir turbulencias cambiarias, no me acuerdo exactamente cuál fue la expresión en su discurso. Y respecto al acuerdo, hay un cambio en el responsable de la oficina del FMI en Argentina. Evidentemente, al afirmar que se va a enviar al Congreso el proyecto, por un lado se reconoce que tiene que pasar por el Congreso, es decir, estar de acuerdo a derecho, a la ley, y por otro lado, me parece que como todavía se desconoce las características del acuerdo, los montos y los requerimientos, es medio prematuro opinar. Hay trascendidos que hablan de que el acuerdo se basaría en que el cambio del esquema cambiario sería ir a un esquema de bandas donde habría un piso y un techo y donde no se podría intervenir si no se supera ese piso y ese techo. Claro. ¿Cuál, si uno tiene en cuenta qué es lo que venía exigiendo el fondo? ¿Qué es lo que distintos sectores, muchos afines al gobierno? Ahora, desde hace 2 o 3 semanas queda menos claro qué sectores son afines al gobierno a partir del escándalo de Libra, a partir de determinado tipo de tensiones con algunos grupos económicos, pero en general se venía hablando de que el tipo de cambio está retrasado. Por lo tanto, es probable que se vaya a un esquema donde haya un ajuste cambiario, quizás no abrupto, pero significativo, que algo impacte en precios, y es lo que decía en su momento Domingo Cavallo. La sugerencia es háganlo ahora y no de manera muy cercana a las elecciones, porque puede impactar más en la votación. Claro. Otra de las cuestiones a las cuales él también hizo mención es que este préstamo que llegaría a estos fondos serían para cancelar deuda con el Tesoro y no generaría más deuda. ¿Cómo ves esa definición? Y si es así, es algo muy técnico, ¿no? Por eso quería preguntártelo también como economista, ¿cómo estás viendo lo que él propone? Bueno, con sinceridad es un poco risueña lo que dice el ministro de Economía, Claudio Loser, ex FMI, lo explicaba. Ingresan dólares, uno independientemente después como CNT intrasector público, ingresan dólares que uno tiene que devolver. Muy difícil decirle al FMI, dame fondos, pero no se incrementa la deuda. Si no se incrementa la deuda, no hay que deberle más al FMI, lo cual ya desafiaría ya no solamente las leyes económicas, sino las leyes aritméticas. Efectivamente se va a incrementar la deuda, lo que pasa es que puede haber un neteo intrasector público donde sea el tesoro que, que deba más de lo que debía antes y sea el Banco Central que deba un poco menos. Pero la nación, el Estado Nacional, el sector público, sin lugar a dudas va a incrementar su endeudamiento. Claro. Bueno, algo que es innegociable también para el gobierno es el superávit fiscal, ¿no?
¿Cómo crees que lo va a llevar también durante este 2025? Me refiero también a lo social. ¿Cuáles son las consecuencias sociales que puede traer esto? Sin lugar Y a si es dudas, sostenible, ¿no? También. discúlpame, ¿cómo? Y si es sostenible. Acá viene un gran dilema. Hubo en estos días despidos dentro del sector público, lo cual da idea que por más que el gobierno vaya a pagar indemnizaciones, tiene la voluntad de reducir el gasto público, el Ujú. sector público. Y respecto a si es sostenible o no, eh, fijémonos que, como todo, el gobierno ha priorizado dónde ajustar y ha ajustado donde existen, sobre todo, las mayores erogaciones, por ejemplo, en jubilaciones. Claro, ¿Es sostenible? Bueno, eso es un misterio que se devela de un momento para el otro. En un momento uno parece ver que hay un grado de sostenibilidad, ujú, pero sin ir más lejos, uno puede recordar distintos momentos, como por ejemplo 2001, donde a fines de noviembre parecían que las cosas eran sostenibles y de repente la olla a presión hace que se reconfiguren algunas cuestiones de la sociedad y de un momento para el otro, y a veces uno sin percibirlo, cambia de manera drástica. Por lo claro. tanto, si es sostenible o no, a mí me parece que en principio uno diría, por ahora parece que sí, pero en pocos días, en pocas semanas, se puede revertir la situación porque si uno se fija, el tema de Libra, Ujú. ¿no? Del escándalo, ha erosionado al gobierno en su credibilidad, ¿no? Entre otras cuestiones. Entonces, sumado a eso, a que no se presenta una mejora, la mejora esperada no llega nunca, puede ser que se precipite una situación de tensión con el gobierno. Ujú. Bueno, y el acuerdo con el fondo que también se está extendiendo, ¿no? Cada vez más. ¿Esto trae también alguna confianza en el mercado? ¿Cómo estás viendo esto de que todavía no se haya cerrado un acuerdo o el mercado está expectante a todo lo que pueda llegar a pasar? Está expectante, sin embargo, hay que ver las características del acuerdo. Claro. Cada uno hace sus cuentas y acá va a entrar en juego. Por un lado, van a entrar suficientes dólares y, y además, ¿para qué usos le va a permitir el FMI a la gestión económica a que los destine? Ujú. Eso es clave. Y por otro lado, si se va a un cambio del esquema cambiario, por ejemplo, a un esquema de bandas, con un piso, un techo, y no va a poder intervenir el gobierno. Y bueno, lógicamente el tipo de cambio se va a incrementar, esto se va a expresar sin lugar a dudas primero en los paralelos, y ahí no es un problema de confianza o no, sino de, digamos, bueno, este es el precio de este dólar y el problema que tiene el gobierno, que su política hacia la sociedad, sobre todo, está basada en la desaceleración de precios que el propio gobierno incrementó en diciembre de 2023 al incrementar el tipo de cambio en torno a un 120%. Ujú. Si se desbarata, prácticamente lo único que tiene para el gobierno para mostrar en el terreno económico, qué va a pasar en las elecciones. Esta es la Claro. tensión que está habiendo con el FMI en cuanto a para qué son los dólares, dámelos, no me los des. Entonces, si le dan dólares al gobierno, pero de todos modos el tipo de cambio se va a incrementar, bueno, habrá que ver
en todo caso, a qué situación social se va. Cuando decís que el FMI va a mirar en qué se va a utilizar ese préstamo, esos fondos frescos, ¿es por el antecedente también de la deuda con el gobierno de Mauricio Macri? Es por un antecedente efectivamente concreto en la gestión de Mauricio Macri, pero en principio el FMI, por su estatuto, tiene prohibido dar préstamos para financiar fuga de capitales. Y acá el tema es, entraron masas ingentes de dólares para el carry trade. Entran dólares, se pasan a pesos, se capitalizan con la tasa de interés en pesos, pero el objetivo final es pasarse a dólares y tener un incremento en dólares como no tendrían, por ejemplo, en Estados Unidos. Claro. Por lo tanto, el FMI va a financiar esa fuga. Si el FMI financia esa fuga, de todos modos se va a producir una tensión cambiaria, porque de repente va a sentirse una escasez relativa de dólares nuevamente, por más que ingresen, no sé, 10.000 millones de dólares. Bueno, entonces acá hay que ver si efectivamente se va a ajustar el escenario, en particular inflacionario, al esquema que tenía previsto el gobierno. Yo intuyo que por lo que ha dicho el presidente en su discurso, ha abierto el paraguas de posibles tensiones cambiarias y que los trascendidos son que va a haber un cambio de esquema cambiario, que se va a acelerar la inflación. Por lo Claro. tanto, habrá que ver en ese caso cómo dibuja el gobierno su éxito de política económica. Bueno, Pablo, muchísimas gracias. Gracias a vos. Gracias por contactarte. Pablo Ferrari, economista, pasaba por la pantalla de Canal E. Nos vamos en vivo ahora a la ciudad de La Plata. Está hablando en estos momentos el gobernador Axel Kicillof.